os voy a contar un poco de la historia olvidada de Santana, de la Villa Industrial, la Unión Ullera y del Entrego. Esto que os relato es parte de una publicación que se hizo el 1 de abril de 1986, en una revista llamada La Viana, titulada Historia olvidada de San Martín del Rey Aurelio. Concejo que en la historia cuenta con origen tan preeminente, debido a lo preclaro de sus antepasados y a las esplendideces de su feraz campiña, constituye en la actualidad un centro industrial de primer orden, gracias a las grandes riquezas acumuladas en las negras entrañas de sus valles y collados y a la incansable laboriosidad de sus habitantes. En la pequeña parte de territorio que comprende esta municipalidad, existen 3 estaciones de ferrocarril, Oscura y Sotrondio en el de Langreo, y Ciaño Santa Ana, estación de término del norte, línea de Soto del Rey. Esta última, situada en el Entrego, pueblo diseminado a los lados de la carretera, de caserío elegante y de próspera vida comercial. Cruzan además este fértil territorio, en diversas direcciones, otras líneas férreas, para servicio especial de las empresas mineras, como las de Santa Ana, Unión Ullera, y Etelvinas, además de los planos inclinados y cables aéreos que se observan por doquier. La importante Sociedad Unión Ullera y Metalúrgica de Asturias, de que es director en esta provincia el sabio ingeniero de minas don Luis Adaro, tiene en este concejo 2 secciones denominadas María Luisa y Santa Bárbara. Se halla situada la primera en el Valle de Villar, línea divisoria de este término y del de Langreo, regado por el río del mismo nombre, uno de los afluentes del río Nalón. Su pertenencia es de 800 hectáreas y los principales trabajos de explotación se hallan instalados en las alturas del valle, conocidas con el nombre de las Cubas. Allí se han construido cómodos cuarteles para operarios, y otras diversas dependencias para talleres, oficinas y depósitos. Para el servicio de sus galerías tiene 10 kilómetros de vía ordinaria y 6 planos inclinados, y cuenta en dicha instalación con 3 cribas fijas en las que el carbón bruto sufre la primera clasificación separándose el cribado, que se deposita allí mismo, del menudo que se destina al lavadero mecánico. Este menudo es conducido en sólidos vagones metálicos por la vía férrea general, que mide 2.550 metros, con la interrupción de 2 planos inclinados, de 75 metros el superior y 150 el de abajo, en cuya vía funcionan 4 locomotoras de 4 toneladas cada una. El lavadero mecánico, sabiamente proyectado y admirablemente construido en el año 1893 por el reputado cuanto laborioso ingeniero de minas de Ramón Urrutia, se halla instalado en el pueblo de Santa Ana, sobre el río Villar, y a 250 metros del cargadero general para las vías del norte y Langreo. Ocupa una superficie de 90 por 25 metros cuadrados, y el menudo allí transportado por la vía ya indicada, es de 0 a 45 milímetros, y se deposita en una fosa, de la cual se eleva por medio de una cadena de cangilones a una criba de 4 chapas superpuestas, sistema Coxe, en la que se clasifica en 5 tamaños que se denominan galleta, granza, grancilla, granadillo y fino. Los 3 primeros se lavan en 3 cribas un bold, y los 2 últimos en 3 cribas Shepard y una copee. Tanto los galletas como los finos se depositan, a medida que se lavan, en cavidades capaces de contener la producción de un día. El agua que se recoge del río Villar se eleva a un depósito, desde el cual se distribuye a todas partes, y una máquina de 45 caballos de fuerza pone en movimiento todos los aparatos de clasificación y lavado, así como a la bomba centrífuga, sistema Robey, que da 600 revoluciones por minuto y puede elevar 10 metros cúbicos de agua en igual espacio de tiempo. Las aguas sucias se recogen en una serie de fosos donde se deposita el islam y alguna cantidad de carbón fino más o menos limpio. El carbón se carga directamente o bien se deposita en la plaza del lavadero o en el cargadero próximo a la estación de Ciaño Santa Ana. Este cargadero, común a los 2 ferrocarriles del norte y Langreo, tiene 150 metros de largo por 22 de ancho y una superficie útil para poder depositar más de 5.000 toneladas de carbón. Los vagones se elevan a la altura del puente por medio de un montacargas hidráulico. Y para el carbón depositado, se emplearán muy en breve 2 grúas movidas por un cable telodinámico, para cargarlo a los vagones del ferrocarril. Actualmente se construye un taller de clasificación para los menudos naturales limpios. Y la primera clasificación que hasta la fecha se viene haciendo en las cubas, se hará muy pronto en el lavadero, en el que se hallan montando, con tal objeto, una criba de rollos sistema Humboldt, y un transportador de chapas para separar las pizarras. Con estos elementos se pueden obtener diariamente en María Luisa, 400 toneladas de menudos clasificados y cargar en un día más de 800 toneladas. Se halla al frente de este coto o sección, el ya citado ingeniero señor Urrutia.
Son capataces de sus minas, desde el comienzo de su explotación, don Álvaro y don Faustino Fernández Nespral, y se hallan empleados diariamente, 250 operarios para su interior y 150 para el exterior. La sección de Santa Bárbara se halla situada en el valle de la parroquia del mismo nombre, y existe el proyecto de construir una línea férrea, que transporte sus carbones a la estación de Sotrondio, del ferrocarril de Langreo. Su pertenencia pasa de 1000 hectáreas, pero en la actualidad se halla en los comienzos de su explotación. Solo cuenta con 75 operarios para la preparación de sus galerías, al frente de los que se halla el capataz de minas don Bonifacio Gutiérrez, y su producto es el de 800 toneladas mensuales. En el mismo pueblo del Entrego, al lado de la carretera general, y de la línea férrea denominada de Santa Ana, tiene la instalación de sus dos minas. Don Vicente Fernández Nespral. Comprende esta pertenencia 98,50 hectáreas de superficie, y para la explotación de la misma cuenta con dos planos inclinados de 110 y 170 metros y 4.850 metros de vía ordinaria para el servicio tanto exterior como de galerías. Es director y capataz de estas minas don Dionisio Fernández Nespral, que ocupa en sus trabajos 100 operarios y explota 1.100 toneladas mensuales. La Sociedad Minas de Santa Ana, constituida por Herrero Hermanos, es la que más pertenencias de carbón tiene en este concejo. Su instalación corresponde a las primitivas de esta cuenca, y en la actualidad explota el grupo del Sotón y prepara el grupo del Rimadero. Los carbones del grupo Sotón se clasifican en las instalaciones situadas en Santa Ana, en cribas fijas, y se limpian en un lavadero mecánico, sistema EBRAT, cuyo producto útil es de 70 toneladas en 10 horas de trabajo. En este grupo existen dos planos inclinados. Del primero al tercer piso y del tercero al quinto, enlazados entre sí y con la boca mina del tercero por un ramal de ferrocarril de 190 metros de largo, y en el quinto piso hay otro ramal que enlaza con el plano inclinado y la boca mina de la galería de arrastre, de 450 metros. Las galerías de transporte y dirección en este grupo están avanzadas 1600 metros en el primer piso, y relativamente en los segundo, tercero, cuarto y quinto. Para el arrastre de sus carbones tiene esta sociedad un ferrocarril de 0,65 metros de ancho, que enlaza con las instalaciones del Sotón, Santa Ana y Tras el Canto, de Ciaño, en una extensión de 7 kilómetros, desde el cargadero de Sama de Langreo hasta Sierra Bullones, a medio kilómetro de Sotrondio. Para este servicio cuenta con 3 locomotoras. Una de 20 caballos de vapor y 50 toneladas de peso, y otras dos de 25 caballos de vapor y 9 toneladas de peso cada una. En Santa Ana y Pumarín posee dos hermosas casas de campo con alegres jardines, y en Sotón y Santa Ana tiene amplias plazuelas destinadas para depósito y cargadero de sus productos, para vías de maniobra, y para establecimiento de oficinas, almacenes y talleres de ajuste, forja, carpintería, fundición y moldeo, así como para construcción de vagones de los que se emplean en sus minas. La explotación anual de sus carbones es de 40.000 toneladas. Al frente de sus trabajos hállase como administrador general la respetable personalidad de don Antonio María Dorado. Son capataces de sus minas don Estanislao Infanzón, don Gerardo Urdangaray y don Manuel Urdangaray, y se emplean en sus cotidianas labores 250 operarios para el interior y unos 60 al exterior. También explotan ricas pertenencias en este concejo los señores don Benigno Alonso, en el Escobio y Peña Corbera, don Celestino Cabeza, en Sotrondio, don Francisco el Orduí, en San Felechoso, y otros en Abonion y en el Valle de Blimea. Para terminar la parte industrial, y como conclusión de estos apuntes, añadiremos que hay una excelente farmacia en el Entrego y varias fábricas de sidra, muchos molinos harineros y algunas fabricaciones de teja y de ladrillo en sus diversas localidades.